Recorrido histórico. Desde la antigua, pues las principales potencias, Mesopotamia, Grecia, Roma, la época medieval, la Edad Moderna, las guerras de religión en la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Industrial, las dos guerras mundiales, el imperialismo del siglo XIX, como sucedió en la Edad Moderna con el imperialismo del siglo XVI y XVII por las principales potencias. Por último, el final de la Edad Contemporánea y bueno, el colapso del bloque comunista soviético. Mesopotamia. La cuna de la civilización estuvo en Oriente Medio y tuvo una historia turbulenta. Los sumerios crearon una de las civilizaciones con una amplia difusión de la escritura. Los primeros códigos de leyes, escuelas, bibliotecas y monedas de plata y oro. Los babilonios conquistaron a los sumerios y añadieron las bases de la gramática, las matemáticas, la medicina, la astronomía y la filosofía. El código de Hammurabi estableció las leyes que penalizaban los delitos según su importancia. Ojo por ojo y diente por diente. Mesopotamia fue el nacimiento de la civilización oriental, en la cual primero estuvieron los sumerios, que crearon bueno, pues, la escritura, los primeros códigos de leyes, las escuelas, las bibliotecas, monedas, para el pago, que fueron de plata y de oro. Luego los babilonios conquistaron a los sumerios y añadieron otras formas dentro del ámbito de la cultura, como la gramática, las matemáticas, la medicina, la astronomía y la filosofía, es decir, en el ámbito científico y de las ciencias sociales. Y el Código de Hammurabi estableció que las leyes que penalizaban los delitos según su importancia, que es el ojo por ojo y diente por diente. Bueno, pues en Oriente comenzó la civilización y luego, bueno, pues poco a poco se fue trasladando al mundo occidental. Mesopotamia fue la civilización en la cual bueno, comenzó lo que fue la historia de Oriente. Egipto también fue una de las principales potencias del mundo oriental. Fue llamado el regalo del Nilo. Sus habitantes edificaron, además de las famosas pirámides, una de las culturas más importantes del mundo mediterráneo. Desarrollaron tanto las ciencias como las artes y la agricultura, empleando sistemas extensivos de irrigación y obtuvieron unos excedentes que impulsaron el comercio, convirtiendo a Egipto en una civilización floreciente. Hacia el final del imperio, sin embargo, la casta sacerdotal ejercía un poder absoluto sobre el pueblo y los gobernantes. Egipto entró en una época de decadencia que lo hizo vulnerable a los ataques de sus enemigos. Se llamó el regalo del Nilo. Y Egipto es conocido por las famosas pirámides. Aparte luego también de ser una de las civilizaciones más importantes del Mediterráneo. Porque las ciencias, las artes, la agricultura fue lo que desarrollaron la propia civilización egipcia, empleando sistemas en la agricultura de extensivos de irrigación y obtuvieron unos excedentes que impulsaron el comercio al final, convirtiendo a Egipto en una de las civilizaciones de Oriente más florecientes. El problema ya es como que la casta sacerdotal tenía gran poder sobre el pueblo, sobre los gobernantes y poco a poco, como pasa con las civilizaciones, van teniendo su propia decadencia. La antigua Grecia es la cuna de la civilización occidental junto con Roma, porque el legado de Grecia antigua, la civilización occidental, es todavía apreciable en todos los órdenes de la vida, del mundo europeo y americano, sobre todo del mundo occidental, desde la literatura, el deporte con los Juegos Olímpicos, porque comenzaron en Grecia, que luego en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, los Juegos Olímpicos modernos comenzaron en el país donde nacieron los propios Juegos Olímpicos, y hoy en día es casi no es ninguna novedad los Juegos Olímpicos. Llevamos desde la edad contemporánea hasta hoy en día, pues prácticamente 2 siglos, más o menos, siglo y medio. A los griegos debemos nuestro sistema de mercado, nuestras finanzas, las escuelas, las universidades, las técnicas esenciales de la ingeniería, los fundamentos del cálculo y la trigonometría, así como la perfección de la geometría tridimensional. Y gracias a los griegos también pues, está la medicina, la química, la astronomía y la física con un gran salto adelante. La civilización griega en el mundo cultural, científico y también deportivo es la cuna junto con Roma de lo que tenemos en la actualidad en el mundo occidental. Roma, la antigua Roma, conquistó Grecia, asimiló la cultura griega, aunque los romanos no conocieron un gran desarrollo científico, fueron muy creativos en el arte de gobernar. Establecieron una república de ciudadanos libres y un sistema de leyes que salvaguardaban la vida y la propiedad de la mayoría de los pueblos de Europa e incentivaron la industria. Desarrollaron también la banca, la educación financiada por el Estado, incluso el sistema de alcantarillado de las ciudades, algo muy común en cualquier ciudad europea y americana. Pero el problema es la pregunta, ¿por qué cayó el Imperio Romano?
por la corrupción, la violencia, pero también por el desgaste de su sistema ético, la aparición del cristianismo, es decir, que Roma asimiló prácticamente la cultura griega en todo, ¿verdad? Que establecieron una república de ciudadanos libres, un sistema de leyes que salvaguardaba la vida, la propiedad de la mayoría de todos los pueblos europeos o de Europa, también centrada en la industria, desarrollaron la banca, la educación financiada por el Estado, el sistema de alcantarillado común en la actualidad. El problema es que cayó en el año 476 por las invasiones germánicas, se dice por un lado, luego también la corrupción, la violencia que había en el propio Estado romano. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, el Imperio Romano de Oriente, que luego se convirtió en Bizancio, el bizantino, en el 1453. El sistema ético también, el cristianismo, que penetró mucho y provocó al final la caída de la estructura que tenía en Roma, bueno, antigua Roma y la antigua Grecia, porque el cristianismo se convirtió en la principal religión. Antiguamente las religiones eran de dioses que no estaban relacionados con el mundo cristiano, sobre todo en el mundo occidental de Grecia y Roma. La Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano en el año 476, la extensión del cristianismo y la llegada al poder del primer emperador que abrazó esta religión. Grandes hordas de bárbaros asolaron Europa. A finales del siglo VIII, la Iglesia y el Estado se unieron para formar el Sacro Imperio Romano. En el norte de Europa, Gran Bretaña, Irlanda, Francia y Alemania comenzaban a resurgir de sus cenizas. Tras las cruzadas se abrieron nuevas rutas comerciales y se inició una gran revolución económica. El estímulo de la industria y el comercio sentó las bases del primer capitalismo. Hay que decir que el cristianismo vino porque el primer emperador abrazó al final la religión en Roma y eso provocó al final que también el Imperio Romano Occidente cayese por las invasiones germánicas, el cristianismo, la corrupción, la violencia, el sistema ético que había en el propio Imperio Romano de Occidente, y aparecieron nuevos estados, que fueron los estados actuales como Gran Bretaña, Irlanda, Francia y Alemania, que bueno, comenzaron a resurgir de sus cenizas, y apareció también que las nuevas rutas comerciales con las cruzadas, también una gran revolución económica, la industria, el comercio, y provocó al final pues, el nacimiento de lo que diríamos el precapitalismo o el nacimiento del primer capitalismo, que luego poco a poco se fue extendiendo en la Edad Moderna hasta el siglo XVIII y ya en el siglo XIX es cuando nació el capitalismo. Bueno, en el siglo XIX nació el comunismo. En la península ibérica, la caída de los visigodos en el territorio peninsular provocó la subida al poder de al-Ándalus, que estuvieron gobernando la península ibérica desde el año 711 hasta 1492, cuando los reyes católicos conquistaron el último reino nazarí de Granada, Abu Abdil. La Edad Moderna, el Renacimiento, comenzó en Italia tras la apertura de las grandes rutas comerciales, que produjeron un impresionante desarrollo económico. Los italianos, que tiempo atrás habían perdido su mundo clásico con el Imperio Romano, tenían ahora suficiente riqueza para hacerlo renacer. Los poderosos comerciantes fueron mecenas de grandes obras de arquitectura, pintura, escultura y cultura en general. También en el resto de Europa, el régimen feudal fue sustituido por un incipiente capitalismo. Martín Lutero emprendió una reforma religiosa que fue el luteranismo, el calvinismo con Juan Calvino o Calvino, y en Gran Bretaña apareció el anglicanismo. Copérnico y Galileo aportaron una nueva concepción del universo. El Renacimiento se extendió al resto de los países europeos. Primeramente, el Renacimiento fue un cambio de paradigma con respecto a la Edad Media, pero fue recuperar las tendencias culturales grecolatinas en el mundo europeo. Y en España, como he dicho, la derrota del reino nazarí de Granada frente a los reyes católicos provocó el nacimiento del Estado moderno, que ya nació en España y en el resto de Europa, aunque en España había la división de dos coronas, por un lado la corona de Castilla y la corona de Aragón. En 1492 se produjo el descubrimiento de América por parte de Colón y con ello en esa fecha dio comienzo a la Edad Moderna española. En 1453 se produjo el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna en Europa con la caída de Constantinopla por parte de los turcos u otomanos. La Edad Moderna es el siglo de la razón, el Renacimiento, el Barroco, porque la Edad de la razón al acabar las guerras de religión que han asolado todo el continente europeo tras las reformas y las contrarreformas, pero sobre todo las reformas que hubo y la contrarreforma. Las reformas fueron la de Lutero, Calvino, el anglicanismo en Gran Bretaña. Se desarrolló en todo el continente, especialmente en Francia, un nuevo interés por el estudio y el conocimiento. La filosofía y la ciencia consiguieron sobrevivir a la oscuridad que había impuesto las antiguas supersticiones, la censura y el control de la educación.
La matemática, la química, la física y otras disciplinas alcanzaron un gran progreso. Si la Edad Media fue una época oscura, la Edad Moderna fue abrirse y recuperar al final las tendencias grecolatinas en el mundo europeo. En España se produjo la muerte de Carlos II, el último de los monarcas de la dinastía de los Austrias, y provocó el estallido de la Guerra de Sucesión Española, de Felipe de Anjou, que era el nieto del monarca Luis XIV, el rey, el rey Sol, y el archiduque Carlos de Austria, que también, bueno, pues tenía eh, bueno, pues cercanía por la dinastía austríaca, sobre todo la dinastía de los Habsburgo. El conflicto se internacionalizó y en España hubo dos bandos, la corona de Castilla, Navarra y País Vasco, que apoyaron a Felipe de Anjou, y la corona de Aragón, que dio apoyo a Carlos de Habsburgo. La derrota del archiduque Carlos de Austria provocó la subida al trono finalmente en España de la dinastía Borbón, que ya gobernaba en Francia, y bueno, se instaló el absolutismo monárquico, que fue una imitación de lo que existió en la Francia eh, de Luis XIV. Con todo ello, estalló la Revolución Industrial. Por esta expresión conocemos el paso a un sistema económico basado en la agricultura y la artesanía, a otro tipo industrial y de producción mecanizada. La productividad aumentó de una forma desconocida hasta entonces. Se desarrollaron medios de transporte más eficientes y rápidos, como el ferrocarril. Las fábricas daban trabajo a miles de obreros, cuyas condiciones laborales eran de gran dureza. La conflictividad social produjo nuevas teorías sociales y económicas, entre las que destacaron el socialismo con Owen, posteriormente también redefinido en el socialismo científico de Marx y Engels. Los primeros partidos formados por los trabajadores se crearon en Alemania. Durante la primera mitad del siglo XIX, o sobre todo en la mitad así más sí, del siglo XIX, del propio siglo, los nuevos conflictos económicos provocaron varias también revoluciones en Europa, con las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 que vinieron posteriormente tras el Imperio Napoleónico y esos cambios que venían también de la estrella de la Revolución Americana y sobre todo de la Revolución Francesa que cambió el panorama político, económico y social de Europa. También el nacimiento de los fascismos, comunismo, las dos guerras mundiales, la aparición del anarquismo, la crisis económica de 1929, la pandemia de 1918, bueno, pues hubo una serie de cambios, sobre todo en el siglo XIX, en el cual, bueno, pues se cambió el ámbito de la agricultura, es decir, el sector primario por un sector industrial que era el secundario. Y eso dio lugar a la desaparición de algunas formas de trabajos por la modernidad. Y luego, ¿verdad? Con los obreros, bueno, pues se unieron pues, a los partidos de izquierda, sobre todo, o de los sindicatos, o las teorías marxistas, o incluso del socialismo. En España la revolución industrial fue más tardía, como en otros países de su entorno, por ejemplo Portugal, Italia o Grecia, pero los principales países industrializados fueron Gran Bretaña, que es donde nació al final todo el capitalismo, luego se extendió a Francia, Alemania y Bélgica, y bueno, pues eh, los cuatro países fueron los principales, bueno, pues, tuvieron un papel importante en toda la contemporánea, y sobre todo cuando Alemania e Italia se unificaron en 1871. La Revolución Francesa fue un cambio de paradigma político y social con el objetivo de acabar con el antiguo régimen. Primeramente era acabar con la aristocracia, la monarquía y todas las instituciones eclesiásticas, ya que quien tenía el poder eran los monarcas con ese absolutismo y apoyo eclesiástico. Los campesinos estaban sometidos a un sistema feudal, una clase urbana muy más o menos acomodada, pero que compartía ciudades con grandes masas de gente empobrecida, es decir, el resto de la población era campesina. Había los que mandaban, que eran las monarquías, la iglesia, la aristocracia, y luego había una clase urbana que era la pequeña burguesía, que sí, que tenía, pues era una sociedad acomodada, un estamento acomodado, pero que no tenía el poder. Y el objetivo fue que los campesinos bueno, realizaron revueltas, el apoyo económico y social de los burgueses con el objetivo de cambiar un programa político por otro. Es decir, eliminar la aristocracia por un sistema burgués, más o menos, con el objetivo de que los burgueses tuviesen un papel destacado en toda la contemporánea y que la aristocracia poco a poco perdiese poder.
El problema es que se radicalizó mucho las ideas en la Revolución Francesa. Hubo guillotinas para la monarquía francesa, de Luis XIV y María Antonieta, de otros personajes políticos o religiosos. ¿Y qué pasó? Que todo esto provocó el borrado de los últimos vestigios del feudalismo y abrieron una vía expeditiva al desarrollo pleno del sistema capitalista. La Guerra de la Independencia que vino después fue el objetivo de que un tratado que firmó Godoy y Napoleón con el objetivo de que como Portugal comerciaba con Gran Bretaña y que Gran Bretaña Francia, la Francia napoleónica había sido derrotada por Gran Bretaña en los mares, provocó directamente el objetivo de la dinastía Bonaparte de ocupar todo el territorio peninsular. Godoy no se dio cuenta de ello y al final ocuparon todo el territorio, tanto España como Portugal. ¿Qué pasó? Que Fernando VII, el Fernando de Borbón, hijo de Carlos IV, realizó el motín de Aranjuez con el objetivo de que su padre abdicase y su hijo, Fernando VII, el príncipe Fernando, se convirtiese en monarca. El pueblo de Madrid se rebeló contra la invasión francesa. Los sucesos del 2 de mayo es lo que produjo. Luego, el día siguiente, los fusilamientos, el día 3 de mayo. ¿Qué pasó con la decisión portuguesa de que, bueno, dijeron de marcharse a Brasil, como Brasil era colonia portuguesa, pues, con el objetivo, bueno, pues, de evitar cualquier conflicto con Francia? La misma opción estuvo en la cabeza de Godoy con respecto a la monarquía española. ¿Qué pasó? Que Napoleón obligó a Fernando VII a entregar la corona a su padre y su padre a él. Y Napoleón Bonaparte le entregó la corona a su hermano, José Bonaparte, que estuvo como monarca desde 1808 hasta 1814. Finalmente, la coalición formada entre británicos, portugueses y españoles derrotó a la Francia napoleónica, que provocó, bueno, pues, la derrota y la marcha, aunque luego Napoleón Bonaparte volvió en los 100 días a otra vez a su país, con el objetivo otra vez de recuperar el imperio perdido de marzo a junio de 1815. Pero antes del estallido de la Revolución Francesa, en América se produjo la Revolución Americana. Estalló por el motín del té, los colonos americanos se rebelaron contra la metrópoli británica y provocó un enfrentamiento entre ambos bandos. Los colonos americanos tuvieron el apoyo de España, de Francia, y la declaración de independencia de los colonos se produjo el 4 de julio de 1776, que es el día de la independencia de Estados Unidos. El apoyo español y francés a los colonos americanos hizo más fácil y todavía el triunfo de los rebeldes contra Gran Bretaña. En 1783 finalizó el conflicto y Gran Bretaña reconoció a los colonos americanos como nuevo país. Nació un nuevo coloso como era Estados Unidos, que fue, bueno, se ha convertido desde su nacimiento y sobre todo ya en el siglo XX en una de las principales potencias junto con la Unión Soviética, todo ello, en todo el siglo XX. Pero también hubo la independencia de Iberoamérica, la guerra que comenzó con la guerra de la independencia española, pues la invasión francesa sobre España y Portugal, la rebeldía por parte de los principales líderes de Iberoamérica con el objetivo pues, de independizarse de España, de Portugal. Y claro, como no había un poder real, no había un poder tampoco real, ni había poder en España, y tampoco en Portugal, provocó pues, que muchos de los líderes, entre ellos Simón Bolívar, José de San Martín, aprovechasen la situación para eh, llevar a cabo una guerra y luego la independencia de esos países, que fue la primera fase de 1814 a 1824, para nacer como estados. Y luego también tuvieron el apoyo de Estados Unidos, las ideas de la Revolución Francesa, la promulgación de la Constitución de 1812, que sirvió para muchos países del sur de Europa, y se la conoció a la Constitución de 1812 como la PEPA, porque se promulgó el 19 de marzo de 1812, el día de San José, y luego penetraron en los líderes independentistas como Bolívar y José San Martín, como he dicho, y provocó al final que en primera fase de la independencia se produjese en 1824, naciendo bueno, pues Ecuador, Argentina, Venezuela, Colombia, un montón de países, Chile también. Y luego ya en 1898 se independizaron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y además España ya vendió las Islas Carolinas, las Islas Guam, por un precio que le dio, bueno, le entregó Estado, bueno, le entregaron. Sobre todo fue al Imperio Alemán, las Islas Guam y todo ello, y le entregaban además en dólares y todo ello, y también a Estados Unidos, que por cierto, en 1848 Estados Unidos intentó ya la compra de Cuba y Puerto Rico y de otras zonas de España, y el gobierno español en aquel momento se negó, y podía haber incluso obtenido ingresos y haber evitado un conflicto
como bueno, se produjo en 1898, que ya venía de la Guerra Larga de la Independencia de 1868, eh, por parte de los colonos cubanos contra la metrópoli española, pero se podía haber evitado. Así que América comenzó su historia ya a finales del siglo XVIII y sobre todo Iberoamérica en el siglo XIX. La Revolución Americana provocó nuevas ideas que se llevaron a cabo en Europa y produjo la historia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un cambio de paradigma con la Guerra de la Independencia Española, la independencia del resto de colonias en Iberoamérica con respecto a sus metrópolis española y portuguesa, y luego tras ello vino el Imperio Napoleónico, que estaba justo en ese periodo intermedio, que también las ideas napoleónicas penetraron mucho en el ámbito de América del Sur. Tras la Revolución Francesa, Napoleón quiso formar un nuevo orden, pero en la práctica ejerció el poder de forma dictatorial, de verdad, porque el objetivo de Napoleón no era cambiar, pero sin cambiar, era convertirse en emperador y punto. Convencido de que las masas eran incapaces de autogobernarse, se coronó a sí mismo el emperador y consiguió conquistar media Europa. Ante esta situación, una coalición entre Rusia, Gran Bretaña, Austria y Prusia, aliados contra las ansias expansionistas o imperialistas francesas, tomaron París y desterraron a Napoleón a la isla de Elba, donde el propio Napoleón Bonaparte se escapó para hacerse con el poder durante 3 meses, los 100 días de gobierno, de marzo a junio de 1815. Definitivamente fue derrotado en Waterloo y ya enviado a la isla de Santa Elena, donde ahí, en 1821, murió Napoleón Bonaparte. La Primera Guerra Mundial fue un ambiente tenso, primero por las conquistas que hubo en los Balcanes, en el norte de África. Alemania se armó, evidenciando sus intenciones ya por parte de Gran Bretaña, el miedo. En 1814 ya se produjo el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que fue el heredero al trono de Austria-Hungría por un anarquista serbio. Austria declaró varios ultimátumos a Serbia y esta se negó, además de que Serbia era aliada de Rusia, pero finalmente estalló el conflicto de la Primera Guerra Mundial el 28 de julio de 1914 y Rusia movilizó sus tropas para ayudar a Serbia. Alemania hizo lo mismo para ayudar a Hungría porque eran aliados. Alemania invadió Bélgica para conquistar Francia, aliada de Rusia, pero no lo consiguió. Italia se declaró al principio neutral en el estallido de la guerra, pero en 1915 dio su apoyo al bando aliado. Japón entró en la guerra a causa del aumento de las posesiones alemanas en Extremo Oriente y luego con Japón con los aliados. La Revolución Rusa provocó la marcha del país, un conflicto, una guerra civil en Rusia, se firmó la paz de Brest-Litovsk y Estados Unidos adhirió al bando aliado por varios ataques a sus barcos mercantes por parte del Imperio Alemán o de Alemania. El armisticio se produjo en 1918, fue el 11 de noviembre. Alemania y el resto de imperios, bueno, pues, se rindieron. En la Conferencia de París se produjo un nuevo mapa en Europa, aunque Estados Unidos se negó a ratificar el Tratado de Versalles de 1919, porque además Europa quería imponer fuertes sanciones a Alemania y Estados Unidos se marchó. En Rusia se implantó el comunismo en 1922, en 1922 se implantó el fascismo en Italia, murió Stalin en 1924, provocó al final las disputas entre Stalin y Trotsky por obtener el poder. Finalmente Stalin subió al poder, Trotsky desapareció directamente de la Unión Soviética y luego además aparecieron, bueno, pues en 1933 la subida por la crisis económica en Alemania de la dictadura germana con Hitler y España en el conflicto de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, se mantuvo neutral, no participó. Tras el Tratado de Versalles de 1919, el Nuevo Mundo Europeo, el Congreso de Estados Unidos aumentó las tarifas, cerró las puertas a la inmigración e insistía en exigir a los países que satisfacían la deuda contraída a causa de la guerra. Los ruidosos años 20 comenzaron en medio de una gran prosperidad. Las exageradas inversiones en existencia generaron un gran mercado bursátil alcista que no guardó relación con el estado de la economía. En 1929 estalló la crisis económica que se denominó, bueno, el crack del 29 de la bolsa de Nueva York. Quebraron todos los bancos, las empresas, cerraron fábricas y luego el desastre de Wall Street repercutió en todo el mundo, asolando los países cuyas economías dependían de los préstamos americanos. Todo el ámbito de bueno, de toda América del Sur, América Latina o Iberoamérica, da igual, o Hispanoamérica y Europa Central, quedaron reducidas a la pobreza. Las economías destruidas
primeramente por la Gran Guerra, estaban ya devastadas y provocó que esta crisis económica subiese en la década de los años 20 y 30 regímenes totalitarios. Que después de la Primera Guerra Mundial, la crisis económica provocó que la hegemonía europea cayese. Primero, Estados Unidos se convirtió ya en la principal potencia mundial económicamente, junto con Japón, aunque Japón entró en crisis en los años 30, porque en el año 1922 subió al poder Mussolini, el apoyo del monarca italiano Víctor Manuel III. En España, Primo de Rivera subió con el apoyo del monarca español Alfonso XIII, en Austria Adolfus, Alemania de Hitler, en los años 20 surgieron dictaduras de derechas y de izquierdas por todo el continente europeo, por todos, salvo por Francia, a lo mejor ejemplo, Checoslovaquia, Gran Bretaña, los países nórdicos, y en el año 1922 se implantó el régimen comunista en la URSS. El 1 de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y esto vino porque Alemania iba conquistando diversos territorios del centro de Europa. Y bueno, los políticos británicos franceses, con el objetivo de la paz igual, pues le entregaban a Hitler o a Alemania más territorio para evitar una guerra mundial. Pero esto ya vino porque Polonia, como firmó un acuerdo con Gran Bretaña y Francia, pues provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 2 días más tarde, británicos y franceses declararon la guerra a Alemania. A mediados de septiembre la URSS invadió parte de Polonia también, pues se reparte entre la Unión Soviética y Alemania. Alemania invadió Francia en 1940, Francia se quedó dividida en la Francia Libre y la Francia Vichy, que estuvo bajo la Francia Vichy bajo el mariscal Pétain, que era bueno, un régimen dictatorial cercano a los postulados germanos. El régimen fascista se implantó con el mariscal Pétain en Francia o en la Francia Vichy. Alemania invadió gran parte de Escandinavia, Gran Bretaña resistió, Italia intentó invadir Grecia desde Albania, fracasó, tuvo que ir a Alemania a ayudar en torno a la invasión a Italia, Yugoslavia también, en el Pacífico Japón bombardeó Pearl Harbor en 1941 y Alemania directamente con ese bombardeo nipón declaró a Alemania a Estados Unidos la guerra. El objetivo alemán era invadir la Unión Soviética. Los aliados llegaron a Italia en el desembarco de Sicilia, que se produjo en el verano de 1943. Ahí Víctor Manuel III destituyó a Mussolini y nombró al general Badoglio. Alemania conquistó el norte de Italia, bueno, una guerra civil incluso, que fue la República de Saló, títere del Eje. El desembarco de Normandía en 1944 hizo retroceder al ejército del Eje. Los aliados liberaron Bruselas, Varsovia y Budapest. También cruzaron el Rin, los soviéticos ocuparon Viena y avanzaron hacia Berlín. La guerra finalizó en suelo europeo el 30 de abril de 1945. En cambio, en el Pacífico continuó hasta septiembre. Estados Unidos arrojó 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que provocó la capitulación finalmente de Japón el 2 de septiembre de 1945. El conflicto finalizó, un nuevo orden mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, es decir, el capitalismo y el comunismo en el ámbito, bueno, pues europeo y luego también mundial. España se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, hay que decirlo, porque envió la División Azul para luchar contra el comunismo. Y las presiones también aliadas hicieron que el régimen franquista no participase en el conflicto. Sus ojos eran con el eje, y hay que decirlo, a diferencia de Portugal, que su cercanía estaba con Gran Bretaña. Y eso que la dictadura de Salazar era igual que la española, de derechas. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hubo un nuevo orden mundial. Europa ya perdió definitivamente ya la hegemonía, y eso que ya la había perdido después de la Primera Guerra Mundial, porque aparecieron dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Alemania y Berlín fueron ocupadas y divididas por los aliados. Alemania Occidental estuvo bajo el paraguas estadounidense y Alemania Oriental bajo el paraguas soviético. Austria y Viena también fueron ocupadas y además divididas por parte de los aliados, pero por el acuerdo de paz con Austria se llegó hasta 1955. Japón también quedó invadido por Estados Unidos hasta 1952. El primer choque entre las dos primeras potencias se produjo en Irán en 1946, con el objetivo de que los soviéticos, por parte de Estados Unidos y británicos y franceses, retirasen las tropas del país. Pero la presión, sobre todo de Estados Unidos, provocó finalmente esa retirada soviética. Pues, quien lo dijo fue los británicos franceses. El primer choque ya entre las dos superpotencias estalló con la Guerra Civil griega. Monárquicos comunistas, los monárquicos tuvieron apoyo estadounidense, los comunistas por parte de la URSS y bueno, triunfaron los monárquicos. Luego la Guerra Civil China entre nacionalistas y comunistas, triunfo de Mao, un nuevo aliado soviético, la Guerra de Corea,
el ataque de Corea del Norte sobre Corea del Sur, provocó en 1953 eh, una división que existe hoy en día desde 1953 entre ambas Coreas. Naciones Unidas intervinieron con Estados Unidos y empujaron a los comunistas a la frontera china, porque Corea del Norte quería conquistar todo el territorio. Y además, luego también estalló la guerra de Vietnam, una división también como sucedió en Corea, aunque luego Vietnam en 1975-76 se unificó, porque Estados Unidos retiró las tropas de Vietnam. En 1954, los comunistas de Vietnam liberaron el norte del dominio francés y un gobierno proamericano tomó el sur de Vietnam. En 1955 estalló la guerra de Vietnam. En la década de los 60, la guerrilla comunista estuvo a punto de conquistar todo el gobierno de Vietnam del sur. Estados Unidos envió tropas a la zona del sur, pero hubo bueno, impopularidad por parte de la población estadounidense en el conflicto de Vietnam, sobre todo porque estaba televisado y todos los conflictos, las guerras, las muertes que provocó en 1973, que poco a poco se fuesen retirando las tropas estadounidenses de la zona. Y entre 1973 y 1975 el gobierno comunista de Vietnam conquistó todo el sur y en Vietnam se instauró un régimen comunista muy parecido al que había o existía en Laos y Camboya durante la Guerra Fría. El crecimiento de los arsenales nucleares de las dos superpotencias comenzó a preocupar a las ciudades y a los dirigentes políticos de todo el mundo. Pero al mismo tiempo el fracaso económico del comunismo comenzó a hacerse patente en la Unión Soviética. Gorbachev comenzó el proceso de occidentalización a través de la glasnost y la perestroika. E incluso Gorbachev o Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan firmaron el Tratado de Desarme con el objetivo de evitar un conflicto mundial a través de los arsenales nucleares. La Guerra Fría bueno, ya finalizó el 9 de noviembre de 1988 ya con la crisis patente ya que venía de la década de los 80 por parte del bloque soviético y eso se acentó aún más con la caída del muro de Berlín, porque además el muro de Berlín se construyó en verano de 1961 con el objetivo de que ningún alemán de la parte oriental se marchase a la parte occidental. Y bueno, pues, Alemania quedó dividida ya en dos partes. El país germano se reunificó hasta 1990 y todos los países comunistas o la vista soviética o que a priori estuviesen cercanos al régimen de la URSS, como Polonia, Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, países bálticos que sí, pues cayó el régimen e incluso se acercaron a Europa Occidental, a la OTAN, a la Unión Europea. Checoslovaquia se fragmentó en dos estados, República Checa y Eslovaquia. Yugoslavia se fragmentó en siete con una cruenta así guerra civil entre los diversos estados, que estaba Serbia, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Kosovo. Incluso tuvo que intervenir la OTAN en Yugoslavia por lo que estaba surgiendo en aquella época, por los asesinatos, lo de Milosevic y todo ese conflicto bélico brutal. La URSS se fragmentó, Rusia heredó todo el sistema nuclear de, bueno, de todas las zonas, y bueno, Ucrania, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, de todo ello, y bueno, Estados Unidos se convirtió ya a partir de la caída del bloque soviético en 1991 en la principal potencia mundial. Es verdad que surgieron otros estados emergentes, China, porque tenía un régimen comunista, India, la Unión Europea, Japón y Gran Bretaña, y por último, en los últimos 20 años, el resurgimiento, bueno, sí, el resurgimiento ruso con Putin, que por cierto sigue desde el año, ya 25 años en el poder y bueno, poco a poco ha ido teniendo, bueno, dando al país o a Rusia uno de los principales eh, potencias además, y luego en el ámbito político es una dictadura del propio país y muy cercana a los postulados también del imperialismo de los zares. España en la Segunda Guerra Mundial quedó aislada total por el apoyo sobre todo al eje y su cercanía con los ojos que estaban en el eje, Alemania, Italia, Japón, todo ello. El plan Marshall no llegó a España, porque fue una ayuda económica a todos los países que participaron en el conflicto mundial. Luego también surgió el Comecon, el plan económico soviético para toda la Europa Oriental, aunque el plan Marshall era para todo el continente europeo. Hasta 1953 España se mantuvo aislada, solo tuvo el apoyo de Argentina con Perón
Y a partir de esa fecha, bueno, pues toda esa situación cambió, sobre todo por el miedo del comunismo por parte de Estados Unidos. Entonces ya Estados Unidos sí que apoyó la dictadura franquista, entró en la ONU en 1955, luego ya en la democracia se incorporó el país a las instituciones europeas e internacionales como la Unión Europea o la OTAN, y a partir de ahí, bueno, pues todo ello dio lugar a que España hoy en día, bueno, se encuentra ya en el ámbito europeo y también militar por incorporarse a esas dos instituciones, y en otras instituciones también es un país, bueno, pues, importante o destacado. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con una evolución al final desde la edad antigua hasta la edad contemporánea actual, darle a like, suscribiros, comentar, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo o en el próximo.